Pero mira, me das pie a explicar cómo se aplican esos datos al ciclismo, porque aquí todos hablamos de vatios, de datos, de que si mides no sé qué, esto, lo otro, pero ¿eso para qué vale y cómo se aplica? Pues ¿quién mejor para explicarnos esto que Chema Alonso, el Chief Data Officer de Telefónica, que nos va a explicar cosas que vais a entender muchísimo mejor? ¿Qué tal, Chema? Buenas. Muy buenas. Y de verdad que os va a encantar. Perico. Bueno, ¿Y tú mandas mucho con esto? Sí. ¿Se puede permitir, Carlos, esto? ¿Sí? se Ah, sí. permite. ¿Para qué nos hemos puesto esto nosotros? De hecho, yo siempre llevo el gorro y las camisetas y me pongo camisetas de superhéroes, que me gustan, y me han hecho de superhéroes aquí, me han puesto a Nairo y a Alejandro aquí con mi gorro, les han malignizado, así que nada. Bueno, vamos a verlo y os Sí, lo explícanos enseño. lo de los datos, Sí, sí, porque os lo yo sé que enseño. tú sabes Sí, porque y... además que luego, como la tele conectáis tan tarde, pues claro, la gente no sabe qué ha pasado antes y con esta explicación yo creo que vamos a entender mucho mejor, tú vais sabes- a entender mucho mejor muchas cosas que pasan antes de la victoria final. Tú has visto muchas cosas que yo no. Bueno, a ver, Chema, a ver qué has enseñado a Mónica. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir aquí a Telefónica. Para nosotros es un orgullo estar unidos a los valores del equipo ciclista y para mí personalmente pues es una maravilla porque he sido un fanático del ciclismo toda mi vida. De hecho, fui a un evento a dar una conferencia solo para conocer a Perico y hacerme una foto con él. Y llevo muchos años, de hecho, yo no me enganché al ciclismo por Perico, yo me enganché ya antes por Pepe Recio, Vicente Belda, Arroyo, etcétera, que con aquella famosa vuelta contra Robert Millar, ¿no? No era mucho antes, son de un mi par de quinta. añitos, A ver, a ver. Bueno, para nosotros, como éramos aficionados a las chapas, para nosotros Pedro todavía no estaba despuntando, entonces no nos dimos ni cuenta de que corrían, ¿no? Bueno, dicho esto, aquí en Telefónica utilizamos datos para medir todo lo que hacemos. Y en el mundo en el que vivimos hoy en día, los datos son fundamentales. De hecho, solemos decir que para las organizaciones, aquellas empresas que siguen tomando decisiones basadas en la experiencia o en la intuición, no tienen un futuro, porque nunca van a conseguir competir con las empresas que toman decisiones basadas en datos. Esto lo podéis mirar cuando vais, yo lo suelo explicar como cuando vais de vuestra casa al trabajo. Seguro que todos conocéis la ruta más corta, pero eso no quiere decir que siempre sea la mejor ruta. De hecho, probablemente si tenéis experiencia sabéis que tenéis que evitar determinadas calles a determinadas horas porque hay autobuses, hay semáforos o suele ser la hora de entrada y salida de colegios, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tengáis conocimiento de la ruta, a pesar de que tengáis vuestra experiencia personal, jamás vais a poder competir con un sistema que tenga los datos del tráfico en tiempo real y os diga cuál es la mejor ruta en determinado momento. Nosotros llevamos años trabajando eso internamente y este año lanzamos una unidad que se llama Luca. Y con ella trabajamos en el mundo de la empresa, pero no es solo para la empresa donde se utilizan estos datos. En el mundo de la alta competición ya se están utilizando desde hace muchos años. Y os quería contar la historia de uno de estos casos, que es la Fórmula 1. En la Fórmula 1 es el deporte donde más hackers por metro cuadrado hay. Todos los ingenieros que hay en los equipos de Fórmula 1 son auténticos hackers. Están siempre viendo la manera de conseguir cumplir la norma, pero sacar una ventaja competitiva, desde utilizar elementos que se doblan con el viento, tubos de aire al que meten un dedo, etcétera. Un montón de trucos de ingeniería que les ayudan a sacar potencia. Y al final utilizan datos que les permiten, en el mundo del vehículo, saber si están haciendo la vuelta correctamente o la están haciendo erróneamente. De hecho, si la telemetría dice que una curva se pasa en cuarta velocidad a 180 km por hora, pues hay que pasar en cuarta velocidad a 180 km por hora. Y si la estás pasando a 160, estás perdiendo una ventaja competitiva. Sin embargo, en el mundo de la Fórmula 1, toda esa telemetría que se ha estado utilizando para los vehículos no se había utilizado para las personas hasta el año pasado. El año pasado, el equipo que peor hacía los pit stop, es decir, las paradas para recambiar las ruedas, empezó a utilizarla, que fue el equipo Williams, y batió el récord, fue capaz de hacer una parada de cambio de repostaje, cambio de ruedas, en 1,92 segundos. Es decir, fue capaz de sincronizar a todo su equipo de mecánicos para que parara el coche y en 1,92 segundos el coche volviera a salir circulando, lo que le dio una ventaja competitiva con el resto de escuderías. Y cuando les preguntaron que cómo lo hacían, pues se dedicaron únicamente a medir la biometría de los mecánicos.
sabían que los mecánicos con un determinado estado físico de nerviosismo, pues de temperatura corporal, de latido cardíaco, etcétera, daban el mejor rendimiento, entonces se dedicaban pues, a darles un masaje unos minutos antes o invitarles a un café para que se estimularan. Y gracias a eso consiguieron batir el récord de parada. El año pasado, no es anterior. Nosotros hemos estado trabajando lo mismo con los datos de lo que han hecho en la Vuelta a España, en la última Vuelta a España, y el volumen de datos que se recoge ahora mismo de cada vez que dan una pedalada por la montaña es altísimo. De hecho, cada segundo, cada uno de los corredores está enviando 7 datos distintos, datos que van desde la posición, la altitud, la potencia que están ejerciendo, la cadencia, etcétera. Todos estos datos están geniales para poder medir cuál es el rendimiento que se ha tenido en una etapa y, sobre todo, para saber el esfuerzo y el sufrimiento que ha tenido en esa etapa para un corredor y decidir cuál es la mejor estrategia para la carrera del día siguiente. Un corredor que ha estado dando el máximo para proteger al líder en la subida de un puerto, pues a lo mejor al día siguiente, si no hay oportunidad de recuperar, no va a ser la mejor opción para controlar en una carrera donde pueda haber un abanico y pueda haber un corte y tenga que tirar, ¿no? En este caso hemos hecho varias etapas, aquí hay algunas. Esta es la etapa 14, es la etapa de los Pirineos, y aquí veis cómo en el equipo Movistar se tiene catalogada las zonas de rendimiento de cada uno de los corredores de la Vuelta. Hay algunas, cada una simplemente lo que dice es respecto al máximo potencial que puede dar cada uno de estos corredores, en qué estado se encuentra en ese momento en concreto. Es decir, está al 50%, está al 100%, está en un estado normal, ¿no? Aquí, cuando hablamos de los estados, cuando hablamos del Z5, este que está aquí, es el estado que Mikel llama de se ha perdido cobertura, ¿no? Que es cuando el corredor ya no puede hablar, ¿no? Ya está a un nivel de sufrimiento tal que ya no puede hablar. Pero todavía quedan 2 estados más, que es el de sabor a sangre, que es cuando ya la boca le empieza a saber a sangre, y el especial, que solo se da en determinados instantes y es el límite máximo, ¿no? Ahí ya hay que empezar a preparar los servicios médicos, porque si eso se alarga mucho en el tiempo puede llevar a un problema. Esto es a lo largo de la etapa, y si miramos por tramos podemos ver cosas bastante curiosas, ¿no? Vemos el primer tramo de esta etapa, que son casi 200 kilómetros con 4 puertos y final en alto, y si vemos en el primer tramo, pues vemos que hay un corredor que es el que más se ha estado desgastando, ¿no? Este corredor es el corredor 6, que vemos que está llegando a un nivel del 78% de su potencial en ese tramo. Se está desgastando por sus compañeros de equipo, y además, si vemos aquí en esta gráfica que tenemos a la derecha, donde medimos la eficiencia contra la velocidad promedio, está en el cuadrante de arriba a la izquierda, es decir, está gastando mucha energía para mantenerse en los primeros puestos, es decir, para conseguir dar ese ratio de velocidad. Esto es simplemente porque está haciendo la labor de equipo de proteger al líder, que es el que tendrá que dar el resto al final de etapa, ¿no? Como cuando sale al final que dice, ¿dónde está el resto del equipo? Bueno, pues el resto del equipo se ha estado machacando aquí. Si vamos un poquito más adelante en la etapa, vemos que aquí está el corredor 6 y el corredor 5 que están acompañando. Si vamos al segundo puerto, uno de categoría especial que tenemos aquí, pues podemos ver cómo el corredor 5 ya ha bajado su rendimiento, ha estado dándolo todo y ahora ya no ha llegado a estar hasta el final, y ya se ha quedado el corredor 6 y el corredor 8 que han empezado a subir. Además podemos ver que el corredor 8 es el que ha empezado a incrementar su ritmo, no solo ha estado alto, sino que ha empezado a subirlo y se iguala con su compañero al final de ese puerto. Y si miramos el final de etapa, podemos ver que ahí es el momento en el que el corredor 8, ya aprovechándose de todo el trabajo de sus compañeros que han estado dándolo todo en las partes anteriores, pues da el máximo de lo que tiene, ¿no? Y lleva una media en ese tramo del 93%. Esto es en media, en todo ese tramo. Si analizáramos en los espacios concretos, podríamos ver cómo en muchas de esas áreas ha estado trabajando en lo que llamamos la zona de sabor a sangre, o en la zona especial donde hay que preocuparse. Al final, hoy en día, en una carrera como esta, una gran vuelta con 3 semanas de duración, la energía de un solo corredor no va a permitirle ganar nunca un evento como este, ¿no? Es necesario recoger todos los datos, saber cómo se están desgastando, cómo están trabajando los corredores para poder planificar mejor la etapa del día siguiente.
Y esto luego lo podemos ver por corredores, ¿no? Aquí tenemos, pues, para uno de los corredores, pues, su rendimiento en alta montaña, en baja montaña, etcétera. Y vemos que hay algunos corredores, por ejemplo, aquí tenemos el corredor 8, como en esta gráfica de aquí abajo a la derecha nos dice que en las etapas de alta montaña, cuando la etapa de alta montaña es más larga, consigue un mejor rendimiento. Esto es porque el corredor está preparado para sufrir, pero además su equipo le está protegiendo durante todas las etapas de alta montaña, porque es donde realmente se están jugando los triunfos. Como ves, Perico, al final, si no tienes datos, es muy complicado sacar el máximo de un equipo. Una persona entrenando puede sacar lo máximo, con esa rabia que le echabas tú ahí, sacar lo máximo en una carrera, pero cuando hablamos de una gran ronda con 3 semanas, es imposible conseguir éxitos si no eres capaz de aunar todas las energías de todo el equipo. Oye, Chema, muchas gracias, porque sobre todo, yo voy a contar una anécdota que yo creo que yo la he vivido, pero que seguramente Alejandro y Nairo más de una ocasión. O sea, yo llegaba a una etapa en Segovia, ¿no? Porque yo, al ser de Segovia, una etapa de la Vuelta a España, y ven para acá, Chema. Y los aficionados me decían: ¡ah, vaya mierda de equipo tienes! ¿Dónde están tus compañeros? Y digo: no, mis compañeros han estado trabajando ya durante toda la... ¡Ah, esos son unos vagos, no te quieren nada! Bueno, con estos datos, gracias a la tecnología, esa capacidad de acumular datos, estudiarlos y bueno, fraccionarlos, yo les decía siempre: no, se entregan, se entregan. Yo creo que esto va a ser un pequeño vídeo que voy a utilizar yo para cuando pregunten algo, más esto decir: mira, no, es que Pepito ha estado currando al principio de la etapa y ha quedado fundido. Y yo entonces, fíjate, él iba al 78% gastando y yo solo iba al 56%. Así que nada, Chema, muchas gracias por la explicación, me ha gustado muchísimo. Bueno. Yo creo que Mónica ya la había visto porque yo la veía ya muy... Se la he contado ahí en Petit Comité. Cuando hemos hecho la broma digo: no me llames chef, que yo no cocino, y al final me ha llamado chef, no pasa nada. Sorry. No, está bien. Pues nada, Chema, muchísimas gracias. Muchas gracias, mucho ánimo. Os veremos por la tele. Un aplauso.